Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver el problema ejemplo 02 de la página 48, que nos da las componentes de la fuerza en X, nos da la componente de la fuerza en el eje Y, que vale menos 30, y nos da la componente en Z, que vale 60. Todas vienen en unidades del sistema inglés, en libras. Y nos pide calcular la fuerza. Nos da la componente en X, en Y y en Z, y nos pide calcular la fuerza. Para ello he hecho mi tabla de herramientas matemáticas que voy a necesitar para este problema. Entonces me dice que tengo que encontrar la fuerza. Lo he dibujado a escala, es muy recomendable que lo hagan a escala, y yo quiero encontrar la magnitud de esa fuerza. ¿Qué tan grande es esta fuerza? Eso es lo que me pide el problema, encontrar qué tan grande es esta fuerza. Para ello, ya lo dedujimos el otro día, la herramienta matemática que necesitamos es el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones, que me dice que la fuerza es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado más la fuerza en Z al cuadrado. Entonces es igual a 20 libras al cuadrado más menos 30 más menos 30 libras al cuadrado más 60 libras al cuadrado. Más 60 libras al cuadrado. A esto será igual la fuerza. Como podemos ver, las unidades serán libras, libra al cuadrado, libra al cuadrado, libra al cuadrado, las puedo sumar. 20 al cuadrado es 400, 400 libras al cuadrado más 30 menos 30 al cuadrado más 900 libras al cuadrado más 60 libras al cuadrado, 3600 libras al cuadrado. Libras al cuadrado las puedo sumar y entonces me queda más 400 más 900, me quedan 70 libras. La fuerza vale 70 libras. ¿Qué tan grande es esta fuerza? La fuerza en rojo la voy a llamar la resultante, 70 libras. Ya tengo dos datos de la fuerza: su punto de aplicación, que es el origen, su magnitud. Nos falta la dirección y nos falta el sentido. El sentido lo podemos deducir con sus componentes. Va a la derecha, hacia abajo y hacia enfrente. Va a la derecha, hacia abajo y hacia enfrente. Ok, ya tenemos su magnitud con 70 libras. Vamos a encontrar su dirección. Para encontrar su dirección nos dijo que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Aquí se forma un ángulo que tal vez ahorita no lo podamos ver. Se forma el ángulo teta X. Ya vimos que dos fuerzas en el espacio siempre formarán un plano. Ese plano está inclinado, pero no deja de ser un plano. Entonces, teta X lo vamos a encontrar con la función coseno. Digo, coseno de teta X. Coseno de teta X es igual a su cateto adyacente, que vale 20 libras, que lo he pintado de azul. 20 libras entre la hipotenusa que vale 70 libras. Vean, las unidades se cancelan y ahorita lo vamos a despejar. Coseno de teta Y, coseno de teta Y es igual, lo he pintado de morado, es el ángulo que forma
el eje de las Y con la fuerza. Este se llama teta Y. Es el ángulo que forma el eje de las Y con la fuerza. También forman un plano, esta fuerza con esta componente de la fuerza, forman un plano y puedo calcular ese ángulo. Se llama teta Y. En este podríamos asurarlo, a ver si resulta, y me quedaría así. Este sería para teta X. El asurado, más o menos así, y nos representaría ese ángulo. En teta Y, este sería el asurado, aquí fino, acá muy punteado. Ese sería el ángulo teta Y. Entonces acabamos de encontrar ya dos ángulos y teta Y lo he pintado de morado. Sería 30 libras entre la hipotenusa, que son 70 libras. Finalmente, coseno de teta Z. Teta Z lo he pintado de negro, que aquí me falló, aquí ese ángulo sería ese. Igual, entre la fuerza resultante, que le puse R de fuerza resultante, en realidad es F. La fuerza y la fuerza en Z forman un plano. Ese plano entonces forma un ángulo y lo vamos a llamar teta Z, que será esta parte, este ángulo sería teta Z. Aquí lo tendríamos así, teta Z. Entonces puedo calcularlo como la componente es el cateto adyacente al ángulo. Si habláramos de teta Z, su cateto opuesto sería este. De teta Y, este es su cateto adyacente, y de teta X, este es su cateto adyacente, el que está junto al ángulo del que estoy hablando. Entonces sería 60 libras entre la hipotenusa, que vale 70 libras. La despejamos y puedo calcular el ángulo. Lo despejamos y lo puedo calcular. Hago esta división y lo paso como coseno inverso, y entonces encuentro que teta X, lo voy a poner hasta acá, ahorita les voy a explicar para qué. Lo voy a poner hasta acá. Teta X vale tanto, teta Y vale tanto y teta Z vale tanto. Vamos a calcularlos y después me regreso para que se entienda lo que quiero que veamos de este ejemplo, que viene resuelto en el libro. Entonces hago 20 entre 70, inversa coseno, y me da 73.40 grados. 30 entre 70, inversa coseno, 64.62 grados. 60 entre 70, inversa coseno, 31 grados. 31.00 grados. Ya los he calculado, eso es lo que me pedía calcular el problema. Sin embargo, yo lo voy a utilizar el problema para encontrar otras componentes. Vean cómo la R, que es la fuerza, vale 70. En el video anterior vimos cómo necesitamos un vector unitario llamado lambda que tenga la misma línea de acción que la fuerza, Aquí vendría mi vector lambda, que tiene la misma línea de acción que la fuerza, pero es unitario. ¿Qué significa ese vector lambda que sea unitario? Aquí va a venir mi vector lambda en la misma línea de acción que la fuerza, pero va a ser unitario. ¿Qué necesito hacer para convertir a este de 70 libras en un vector unitario? ¿Qué se nos ocurre hacer para convertir a este vector que mide 70 en un vector unitario? Pues multiplicarlo
por un 70 por 1 entre 70. Si yo multiplico 70 por 1 entre 70, el vector se hará 70 veces más pequeño y entonces ese vector lambda ya es unitario. Es un vector lambda que tiene la misma dirección, es decir, forma los mismos ángulos con los ejes, que la fuerza forma los mismos ángulos con los ejes, tienen la misma dirección. Estos se llamaron los ángulos directores. Entonces, el vector lambda será dividir los 70 entre 70. 70 multiplicado por 1 entre 70 se vuelve unitario. Lo que le pasó a la hipotenusa, le va a pasar también a sus catetos. Entonces, este componente que vale 70 dejará de valer 70 y ahora va a valer 20, valía 20 y dejará de valer 20. Valdrá 20 entre 70. Todo lo voy a dividir entre 70. Este morado dejará de valer 30 y valdrá 30 entre 70. Y este negro dejará de valer 60 y va a valer 60 entre 70. 60 entre 70. Lo simplifico, 0 con 0 se cancela y este vale 2 séptimos, este vale 3 séptimos y el otro vale 6 séptimos y este vale 6 séptimos. Ok, ¿para qué me sirvió haber hecho unitario? En vez de que valga 70, que valga unitario. Vean cómo aquí vendría mi vector lambda unitario, vendría aquí y de este tamañito. Tiene el mismo ángulo con el eje X, tiene el mismo ángulo con el eje Y y tiene el mismo ángulo con el eje Z que la fuerza. Nada más que la fuerza es 70 veces más grande. El vector lambda es unitario y no tiene unidades de medida. Nada más me sirve para encontrar la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza y la dirección del vector lambda son las mismas, son los mismos ángulos directores. ¿Para qué me sirvió haber hecho este? Para que vean que en esta partecita, este componente del vector lambda, ya es en automático el coseno de teta x. Coseno de teta x es 2 séptimos. Coseno de teta y, 3 séptimos. Coseno de teta y. Coseno de teta z es en automático 6 séptimos. Coseno de teta z, coseno de teta z. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir con nuestros razonamientos? Bueno, son muy importantes las conclusiones que hagan ustedes en su libreta. Cada quien va a ir haciendo su libreta en base a las dudas que tenga, a las fortalezas, a las oportunidades, a sus debilidades, a sus amenazas. Análisis FODA de la teoría administrativa. Entonces tenemos que hacer este análisis FODA y al último, como conclusión, reducir todo lo que hemos visto de cada ejemplo, reducirlo a algo muy sencillo de recordar. Tal vez con un dibujito, los que somos muy dados a los dibujos, pues al final del tema tendremos que hacer un dibujo. Los que somos dados a la parte matemática, tendremos que hacer una ecuación matemática que nos resuma el tema visto. Los que somos muy dados al texto, como si fuéramos poetas a escribir textualmente, pues tendremos que hacer 2, 3 renglones con el resumen del tema. Y tal vez algunos de nosotros necesitemos hacer el dibujito, la parte matemática y el texto para recordar el tema. Pero va a ser muy importante las conclusiones de cada quien. El conocimiento es individual.
Lo que a mí me falta, a mi compañero tal vez le sobre, tal vez los dos nos falte, tal vez a los dos nos sobre, pero el conocimiento va siendo individual. Entonces, si ustedes no hacen esos resúmenes, esas conclusiones de cada tema y al final de la unidad un resumen de las unidades, será difícil que podamos aprender tantísimos números. Los veremos como un mundo para el cual necesito una memoria extraordinaria y sorprendente para poderlos memorizar, que esta parte de la estática nunca se memoriza, toda la estática no se memoriza, sino se analiza. Si no tenemos esa capacidad de analizar y sintetizar, tendremos bastantes problemas. Entonces tendremos que ir ejerciendo poco a poco durante nuestro curso como ingenieros de memorizar, de analizar, que esa es la parte fundamental, de sintetizar, que es otra parte fundamental, para que podamos ser competitivos en el mundo de allá afuera con otros ingenieros de otras especialidades, de otras universidades, ¿por qué no?, de otros países. Pensar en otros países y podamos ser competitivos. Si estamos pensando que después lo vamos a reforzar, que después lo vamos a volver a ver, que después dejamos el conocimiento para el después, estamos equivocados. Tenemos que ir desarrollando esa capacidad y todo se logra con esfuerzo y todo se logra dedicándole tiempo. Espero le estén dedicando tiempo, que día a día vayamos superando, que día a día vayamos ejercitando, que lo tomemos como un consejo de decir, pues esto nos dicen que funciona, vamos a intentarlo, démonos la oportunidad de intentar nuevas cosas. Entonces, a manera de resumen, si yo hago 70 veces más pequeño este vector, estoy encontrando un vector que tiene la misma dirección, es decir, va uno encima del otro. El vector verde es el vector lambda y este rojo es mi vector fuerza. Está encima de él, pero el vector rojo, que es el vector fuerza, es 70 veces más grande que él. Tiene la misma dirección. Cuando yo trabajo con el vector lambda, cuya longitud o magnitud es la unidad, en automático sus componentes, la componente azul vale 2 séptimos. Esa es la función coseno del ángulo director. Yo despejo de ahí el ángulo director y obtengo este valor. Este dejó de valer 30 libras y ahora vale 3 séptimos. 3 séptimos ya del vector unitario, y esos 3 séptimos, si le aplico el inverso coseno, obtengo el ángulo director. Y lo mismo pasa en el eje Z, dejó de valer 60 libras, ahora vale 6 séptimos, y si yo le aplico el coseno inverso a 6 séptimos, hallo el ángulo director en el eje de las zetas. ¿Qué concluimos? Que si yo trabajo con un vector unitario, las componentes de ese vector son la función coseno del ángulo. Si yo trabajo con las componentes del vector unitario, que normalmente en los problemas de estática me lo van a dar como longitudes y la fuerza como tal, como una fuerza, si yo trabajo con el vector unitario de longitudes, cada una de sus componentes, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, ya será el coseno del ángulo director. Espero haya quedado entendido, espero le dediquen tiempo, espero se regalen la oportunidad de que están viviendo, de tener un poco de tiempo. Entre más avanzamos en la vida, menos tiempo tenemos para aprender, le dedicamos cada día menos tiempo a aprender conforme nos vamos haciendo viejos. Entonces ustedes ahorita que están en su etapa de formación, regálense tiempo, háganlo en 3 dimensiones, vuélvanlo a estudiar, vuélvanlo a leer, hagan su resumen de lo que no entendieron, de lo que sí entendieron, hagan preguntas, pero basadas en haber estudiado.
Tenemos que hacer las preguntas de lo que no entendí. No podemos hacer preguntas sin siquiera conocer el tema. Hagan una síntesis al final. Yo entendí esto. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Nunca tendremos que perder la capacidad de razonar. Es más importante razonar que el conocimiento. Todo el tiempo tenemos que estar pensando para poder lograr crecer. Espero haya quedado esto entendido del vector unitario y de la fuerza a los ángulos directores y cómo se calcula la magnitud de la fuerza con el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones. Vamos a seguir trabajando con fuerza.